A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena por el premio. Me vas a tener que ayudar a decir cómo se pronuncia. ¿iRedes 2014 o iRedes 2014? iRedes, ¿no? iRedes, porque es español. Si fuera de Apple, pues podríamos decir iRedes. Bueno, pues es el premio iRedes 2014. ¿Que premia el qué? Pues es un premio muy merecido que premia mi insistencia en el Twitter. Me lo han dado por el pesado del año, o sea, el número de tweets. Premia al más tostón en Twitter. Exacto. Y te lo has llevado tú. Me lo he llevado por muy poco porque tenía competencia con Gervasio. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. Yo siempre haciendo amigos, a primera hora de la mañana. Bueno. La verdad es que unos premios a los más tostones en Twitter, habría muchas candidaturas, Algún día podríamos hacerlo. Sí, todo llegará. Oye, de los estados que conforman la Unión Europea, y hablamos de algo muy serio, ¿no? 15 de ellos tienen desde 2009 diputados pertenecientes a partidos ultranacionalistas, eurófobos, racistas. La extrema derecha crece en Europa y en países como Dinamarca, Finlandia o Austria son ya la tercera fuerza más votada. De esto querías hablarnos hoy, ¿no? Sí, además no está muy claro cuáles son las causas, porque, por ejemplo, Austria, que es un país con muy poco paro, los dos partidos de extrema derecha, si los sumas, están en el 28% y en las últimas elecciones, no en las encuestas. En cambio, en España y Portugal, que hay un nivel de paro muy alto, apenas existe extrema derecha. O sea, no está muy claro cuáles son las causas. La inquietud generalizada por esa creciente inmigración o la desafección política de la gente son otros motivos. Por otro lado, hay grandes diferencias de fondo y de forma también entre los partidos ultras del norte, los del este de Europa, por otra parte, pero lo que sí es común a todos ellos es su cambio de imagen. Ahora parecen como si fueran democráticos, como si fueran sosegados para llegar mejor a los electores, cuando en realidad son lo que son. Sí, en Suecia, por ejemplo, que todos tenemos una imagen de la Suecia idílica, también tiene su letra pequeña. Allá hay un partido que se llama Demócratas Suecos, que en el 2010 su mensaje que era... Suecos serán, pero el otro no sé yo, ¿no? No sé, demócratas no, pero bueno, ese es el nombre que se han puesto. Su lema era suecos primero, inmigrantes después. Tenemos Amanecer Dorado en Grecia y después tenemos lo que estamos viendo en Kiev también. Y aquí en España hay un run muy peligroso con esto de los miles de personas que están a otro lado, que yo creo que al final puede afectar a crear una especie de, no sé, de síndrome de miedo al inmigrante, lo cual es uno de los gérmenes de la extrema derecha. Claro, hay muchos ejemplos y de hecho de esto que acabas de contar, el ejemplo es Francia, ¿no? El caso de nuestro país vecino, y un 34% de los ciudadanos apoyan ideas del Frente Nacional, el partido de Le Pen, que está basado en esa lucha contra la inmigración. Y en Ucrania, donde está ahora el foco internacional, hay dos partidos, Hermandad y Libertad, que se llaman al derrocamiento del gobierno. Estos partidos tienen sus milicias, digamos, fascistas y tienen un pasado filonazi bastante peligroso. Vamos a saludar a Manuel Florentín, que es periodista y editor. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Estamos ante un cóctel explosivo que podría explotar en cualquier momento? Sí, no, vamos a ver. Últimamente se habla mucho de que es un crecimiento de la extrema derecha en Europa y demás. Yo creo que más que un crecimiento, yo creo que es más bien una consolidación de este tipo de partidos en lo que es el espectro electoral. Porque prácticamente, digamos que esta ola pues empieza a mediados de los 80, sobre todo cuando se va consolidando el Frente Nacional francés, que se creó en los 70. Entonces, en aquella época sí que se podía hablar de crecimiento, de tal, pero hoy por hoy ya estamos en el 2014 y prácticamente creo que ya es
en algunos países más, en algunos países menos, en unas elecciones suben, en otras bajan, pero ya se va constituyendo, con excepción de nuestro país o incluso de Alemania por el pasado nazi, que todavía bastante reciente, digamos que bueno, ya vuelven a estar ahí, ¿no? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos, estas fuerzas, llamémosles de extrema derecha o de derecha radical o nacional populistas, ya eran potentes en todos los países europeos, ¿no? Manuel, no, que estamos a menos de 100 días de las elecciones europeas. Sí. ¿Tú qué crees que va a pasar en la Eurocámara? ¿Vamos a tener más partidos eurófobos, fascistas, o cómo va a ser eso? Sí, yo creo, bueno, todos los sondeos apuntan a que pueda haber como un 20% de voto, no tanto por que aumente el voto, sino por la abstención. Ese es en gran parte las campañas que están haciendo, digamos, los partidos, llamémosles convencionales, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha en toda Europa, para que la gente vaya a votar, que vote lo que vote, pero que vaya a votar un poco para restarle fuerza. De todas formas, yo no quiero quitarle, digamos, el mensaje alarmista de todos los partidos convencionales en Europa para que la gente vaya a votar. No sé si sabéis que hace unos años se aumentó el número de diputados necesarios y de países para poder formar grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Entonces, aún aumentando todo este tipo de diputados, yo creo que no van a conseguir un grupo parlamentario en sí, porque además, aparte de que se les ha puesto más difícil, es que también entre las mismas fuerzas políticas, digamos, de este signo nacional populistas, hay bastantes diferencias entre ellos. Y además pongo un ejemplo. En los años 80, el Frente Nacional francés quiso formar un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, con Jean-Marie Le Pen. Los misinos italianos, el MSI, que eran los herederos del fascismo italiano, no quisieron formar grupo con él. ¿Por qué? Porque para ellos Le Pen pues era representante, digamos, de la carcundia religiosa, conservadora, y ellos, bueno, pues se consideraban los herederos de Mussolini, que tenían una carga, o sea, un mensaje, digamos, social, más progresista, entre comillas. En fin, por ejemplo, es muy probable que va a haber diputados húngaros y diputados romanos. Dudo mucho que se vayan a sentar juntos en un mismo grupo, porque está toda la reivindicación nacionalista de Transilvania. Entonces, tanto unos como otros no van a coincidir. Luego, el partido, aunque ese sería difícil catalogarlo como de extrema derecha, el partido euroescéptico británico, que va a tener bastantes diputados, no quiere juntarse con todos estos grupos, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente vamos a tener diputados sacando camisetas, también los vemos en los parlamentos normales, ¿no? Y banderas, y interrumpiendo, pero no creo que vayan a tener una fuerza suficiente en el Parlamento como para poder mermar un poco la gestión del día a día. Claro, no habría una extrema derecha paneuropea, digamos, cada grupo opera en su país. Y en España, estas formaciones, salvo en casos aislados, no están ganando electores, los están perdiendo. ¿Qué va a pasar con la extrema derecha española? Bueno, todas las encuestas que ha habido del CIS, de distintos institutos, desde los años 90 y 80, siempre han apuntado que hay más o menos un 2% de personas que se definen a sí mismas como de extrema derecha, por decirlo de alguna manera, y un voto sociológico afín a la extrema derecha que estaría entre el 5 y el 8%. Yo creo que al 10 no han llegado nunca, ¿no? Aquí siempre ese voto lo ha absorbido el Partido Popular. Eso por un lado. Y por otro lado, pues porque de alguna manera todavía todos los que vivimos, aunque van viniendo nuevas generaciones, pues hemos vivido bajo el franquismo, ¿no? Entonces, pues incluso hasta gente que sociológicamente se podrían ver en ese tipo de mensajes, pues terminan votando a un partido, pues digamos, más respetable o más convencional, ¿no? Como es el Partido Popular, ¿no? Manuel Florentín, periodista y escritor. Gracias, Manuel, un abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Reparar un error histórico que nunca debió ocurrir, así es como ven la mayoría de los judíos de origen sefardí. El anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, de que nuestro gobierno reformará el Código Civil para conceder la nacionalidad a los descendientes de los sefardíes expulsados de España en 1492. Sí, es un tema también muy sensible para todos los que nos gusta la cultura.
porque España quedó amputada por ellos y por otras muchas causas. Se va a reformar el artículo 23 del Código Civil, como decías, que se va a permitir a aquellos ciudadanos extranjeros sefardíes que prueben dicha condición y su vinculación con nuestro país, aunque no tengan residencia legal en España. Es una buena noticia que plantea algunas dudas, porque lo primero, no será fácil dilucidar quién es sefardí original, quién no. No va a ser fácil y podría afectar a 3 millones de personas. Ten en cuenta que los sefardíes españoles, cuando fueron expulsados, se separaron por toda Europa. Por ejemplo, había muchísimos en los Balcanes, también en el norte de África. Muchos quedaron, viven con la población musulmana y no mantienen esa condición, y otros han conservado el idioma, el ladino y la cultura sefardí como una gran bandera. Claro, hay que entender un poco lo que significa esto, caso por caso. Hasta ahora España concedía nacionalidad a sefardíes mediante un proceso tan individualizado y complejo que en la mayoría de los casos debía pasar por la mesa del Consejo de Ministros. Con este nuevo anteproyecto, los sefardíes no tendrán que renunciar a otros pasaportes para conseguir nuestra nacionalidad. Según algunos medios israelíes, 1/3 de la población podría acogerse a esta medida. Sí, Haaretz hablaba de unos 3 millones. Por el momento el gobierno israelí no se ha pronunciado. En cualquier caso, es una manera también de saldar una deuda, de pedir un perdón histórico a esta comunidad. Isaac Kerup es presidente de la Federación de Comunidades Judías en España. ¿Cómo estás, Isaac? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, todo bien. Usted también es hijo de sefarad, ¿no? Su familia era española, sin patria. Sus padres decidieron en 1966 regresar a Madrid. No es que éramos españoles o sefardíes, somos sefardíes y somos españoles. ¿Venían de dónde? ¿De Tánger? Yo soy nacido en Tánger, al igual que mis padres. ¿Y llegaron en plena época franquista, entonces? Hemos llegado en plena época franquista, sí señor. ¿Y a partir de ahí? A partir de allí, pues hemos hecho una vida normal como el resto de los españoles. Hemos estudiado aquí y estamos trabajando aquí. ¿Y han pensado que siempre conseguir ese pasaporte era algo demasiado dificultoso? Bueno, nosotros lo conseguimos por la vía normal que marcaba la ley en ese momento, y que requerían 10 años de residencia legal. Después hubo un progreso y se tomó en cuenta el factor sefardí, y con 2 años de residencia legal en el país era suficiente. En este caso yo creo que el gobierno español y en particular el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, han tenido esta iniciativa, magnífica por otra parte, de reparar una injusticia y quizá un error histórico. ¿Hay estimaciones de a cuántas personas puede afectar? No, la verdad que no hay. Sé que se han hablado de muchos números, a mí me parecen un poco exagerados. No creo que de verdad los sefardíes seamos 3 millones entre 14 millones, pero no se puede saber, porque además la ley en España no puede discriminar a nadie por motivos de religión, y por tanto sefardíes serán judíos y no judíos. No sabemos, pero vamos, sé que por lo menos unas entre 5 y 6 mil personas se han interesado desde el mundo entero, ¿no? ¿Y ahora qué trámites y qué pruebas hacen falta para acogerse a esa nacionalidad española? Bueno, estaba escrito en el anteproyecto de ley, quizá un poquito confuso, y entiendo que el Ministerio de Justicia está trabajando en ello. Todavía no se sabe con certeza cómo va a ser, pero entiendo que la acreditación de la condición de sefardí la dará el propio cónsul y el registro civil aquí en España, ¿no? Y a la Federación de Comunidades Judías de España pues se le podrá consultar, por supuesto, ¿no? ¿Usted ha hablado con otras personas que están en España o personas que están en el extranjero? ¿Y cómo han recibido esta noticia la comunidad sefardí? Desde luego con enorme satisfacción, porque de alguna manera el rey de España mantiene su compromiso, aquello que dijo en la sinagoga de Madrid el 31 de marzo de 1992, cuando precisamente dijo que los judíos españoles o los hispanojudíos no deben decir que se sienten como en casa, sino que aquí en España están en casa. Y yo creo que el gobierno español lo que ha hecho es recoger estas pautas marcadas por el rey hace ya 22 años, ¿no? Isaac Kerup, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Gracias, Isaac. Abrazos. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Te das cuenta, Ramón, que somos el único programa de esta cadena, por lo menos, que recientemente ha hablado bien de algo que ha hecho Ruiz Gallardón? Sí, yo creo que incluso a ver si no van a sancionar. No, hombre, no digo en la cadena, sino digo nuestros oyentes. Exacto, no, ahí, calla, después de lo que nos pasó. Hay libertad para hablar a favor y en contra, ¿no? Pero bueno, también hay que reconocer que es algo que no se hace mucho en España. Cuando se hacen las cosas bien, sea quien sea, hay que decirlo. Exacto. Bueno, Javier, ¿viste los Oscar? ¿Cuál es tu película favorita? Vi los Oscar a posteriori, lógicamente, y pasando mucho en fast forward, digamos.
A mí me gustaba Captain Phillips por lo que tenía de acontecimiento histórico y porque refleja lo que yo creo que es un delito y nadie habla de ello, ¿no? Que es la ejecución de unos piratas en aguas internacionales al fin y al cabo. En su día se puso muy en duda la legalidad de aquella decisión que tomó Barack Obama, por cierto. ¿Tú has estado alguna vez en la alfombra roja esta que va toda la gente guapa? Sí que he estado varias veces para cubrirlo. En alguna ocasión me ha tocado además estar en la alfombra, además de la sala de prensa. Y bueno, no son tan altos, ¿eh? ¿Te pedían autógrafos o no? No, pero sí que había muchos famosos a los que, digamos, pude haber tocado si hubiera querido, pero decidí no hacerlo por si acaso, ¿no? Nombres. Pero de verdad que no son tan altos, ni tan, bueno, guapos sí, guapos son muy guapos. Sí, se gasta mucho dinero en ello. Pero la estatura es normal. Hasta luego, Ramón. Hasta luego.